Me llamo Daniel, y trabajo como consejero en un campamento en el sureste de Ohio. El campamento Red Hollow está a unos 25 minutos de un pequeño pueblo llamado Asford, justo al lado de la ruta estatal 550. Si conduces demasiado rápido, te pasa la entrada. Hay un cartel de madera clavado en dos postes gruesos que dice Red Hollow en pintura verde ya descolorida. Detrás del cartel comienza un camino de grava que parece más una ruta de tala que la entrada a un campamento. Una vez que entras en él, la señal del celular baja a una sola barra, si tienes suerte. Acepté el trabajo el primer verano porque necesitaba dinero y no quería volver a vivir con mis padres. Acababa de terminar la universidad. Todos los que conocía estaban mudándose a apartamentos que no podían pagar o aceptando trabajos de nivel inicial donde usaban camisas abotonadas e intentaban sonar seguros en reuniones. Yo todavía no estaba listo para eso. No quería empezar a preocuparme por planes de retiro, seguros dentales o si mi jefe me odiaba en secreto. El campamento se sentía como presionar el botón de pausa. El salario no era gran cosa. Recibías una litera en una cabaña para el personal, 3 comidas al día y un pequeño pago al final del verano. Pero también despertabas con el sol y te dormías exhausto de una forma que se sentía merecida. Pasabas el día al aire libre en vez de mirar una pantalla. Y, la mayor parte del tiempo, estabas rodeado de niños que todavía pensaban que el mundo era interesante. Esa parte importaba más de lo que esperaba. Los niños todavía no están cansados del mundo. No se despiertan ya agotados de la semana. No pasan horas deslizando noticias buscando algo que los haga enojar. No discuten sobre hipotecas o despidos o si están, quedándose atrás, en la vida. Les importan cosas inmediatas y reales. Si pueden subir el circuito de cuerdas sin quedarse paralizados a mitad de camino. Si su cabaña gana en captura la bandera. Si la rana que encontraron junto al muelle es un sapo grande o una rana toro. Le dices a un niño de 10 años, puedes hacer cosas difíciles, y te cree. Lo intenta otra vez. Se cae, se raspa la rodilla, se limpia la cara, y lo vuelve a intentar. No pasa 20 minutos analizándolo. Yo dirijo la rotación de habilidades al aire libre, nudos, lectura básica de mapas, seguridad con fuego y construcción sencilla de refugios. La primera vez que un niño ata unas de guía limpio y descubre que no se desliza sin importar cuánto tires, su expresión cambia por completo. Es como si le hubieras entregado algo secreto. Algo útil. Algo que ahora le pertenece. Por eso sigo regresando. Camp Red Hollow está ubicado en un amplio claro abierto en medio del bosque. El sureste de Ohio no es plano. Es ondulado. Las colinas se doblan unas sobre otras como olas hechas de árboles. El bosque aquí es principalmente roble y arce, con algunos sicómoros cerca del agua y zonas densas de helechos en las áreas más bajas. En julio, el aire huele a savia de pino, tierra húmeda y protector solar. Hay 8 cabañas en total, 4 para chicos y 4 para chicas, alineadas en forma de herradura abierta. Son estructuras simples de madera, ligeramente elevadas sobre bloques de concreto. Cada una tiene 2 filas de literas, ventanas estrechas a ambos lados y un techo metálico que cruje cuando se enfría por la noche. En el centro del claro está el comedor. Es el edificio más grande del campamento, construido como un granero con techo verde metálico y un amplio porche que lo rodea a la mitad. Dentro hay largas mesas de madera atornilladas al suelo. Para el tercer día de cada sesión, el piso ya está permanentemente pegajoso por el jugo derramado. Detrás del comedor está el lodge, un edificio más pesado y antiguo hecho de piedra oscura y gruesas vigas de madera. Allí se hacen las reuniones del personal. Allí está la chimenea. Allí es donde Alborsen entrega las reglas. Al este, un sendero de tierra desciende suavemente hacia Wolf Creek. Cerca del campamento, el arroyo se ensancha y parece más un pequeño lago que un simple riachuelo. El agua es marrón verdosa, poco profunda en la orilla pero más oscura hacia el centro. Hay un muelle de madera que se extiende unos 6 metros hacia el agua, con estantes viejos para canoas cerca y una fila de chalecos salvavidas naranjas brillantes colgando de ganchos. Al oeste de las cabañas están los campos deportivos. Campo 1 y Campo 2 están cerca del campamento y bien despejados. Campo 3 está más lejos, cerca de la línea de árboles. En el borde del Campo 3 hay un abedul roto, partido por la mitad durante una tormenta hace años. El tronco inclinado parece como si hubiera intentado caer, y hubiera cambiado de opinión a mitad del proceso. Más allá de ese árbol, el bosque se vuelve más espeso. Al norte del campamento, a través de un sendero estrecho y más allá de una franja de hierba alta, hay una vieja cerca de malla metálica que rodea lo que antes fue una cantera.
La cerca está oxidada y vencida en algunos puntos, pero sigue en pie. La llamamos la cerca de la cantera. El estacionamiento de grava está cerca del camino de entrada. Allí se quedan los autos del personal y, ocasionalmente, los de los padres el día de llegada. Cuando los padres se van, el estacionamiento se siente vacío. La mayoría de los veranos, Camp Red Hollow se siente como el lugar más seguro de Ohio. Este verano no lo fue. Parte 1. Las reglas. La orientación se llevó a cabo en el lodge el primer día completo después de que llegaron los campistas. El lodge era la estructura más antigua de la propiedad. Gruesas vigas de madera cruzaban el techo, oscurecidas por años de humedad y humo. La chimenea de piedra en la pared del fondo no se había encendido en años, pero aún olía ligeramente a ceniza si te acercabas lo suficiente. Sobre ella colgaba un recorte de periódico enmarcado de 1998 sobre Camp Red Hollow ganando algún premio juvenil regional. El vidrio estaba agrietado en una esquina. Nadie lo reemplazó. Nadie lo quitó tampoco. El personal se sentó en bancos de madera frente al Borsen. No perdió tiempo. Se colocó frente a la chimenea con una pila de hojas plastificadas y las fue entregando una por una. El plástico estaba gastado y opaco en los bordes por años de reutilización. Léanlas, dijo. Memorícenlas. Ustedes las aplican. No improvisan. Había 7 reglas impresas en negrita. Algunas eran normales. Otras no. Alborsen las leyó en voz alta. Cuando terminó, no las explicó como uno esperaría. No contó historias. No dio contexto. Solo aclaró exactamente cómo debían cumplirse. Más tarde, cuando nos despidieron, las leí de nuevo por mi cuenta. Regla 1. ¿Niño desaparecido? Cuenta los zapatos primero. A primera vista sonaba como una forma extraña de hacer el conteo. Pero la lógica era simple. Si un niño se iba por su cuenta, normalmente se llevaría sus zapatos. Si sus zapatos estaban todavía perfectamente colocados debajo de la litera, entonces algo más estaba mal. La regla 1 no trataba sobre pánico. Trataba sobre detener el pánico. No corrías hacia el bosque gritando nombres. No enviabas a la mitad del personal a correr sin rumbo. Revisabas la litera. Confirmaba los zapatos. Seguías el procedimiento. Forzaba disciplina antes de que el miedo pudiera tomar el control. Regla 2. El campo 3 termina en el abedul roto. Todos los campamentos tienen límites. El nuestro tenía un árbol. El campo 3 estaba más alejado que los demás, pegado al bosque. El abedul roto se inclinaba en el borde del césped como si hubiera quedado congelado en medio de una caída. Ese árbol marcaba la línea. No había juegos más allá de él. No se recuperaba equipo más allá de él. No existía solo un par de pasos dentro del bosque. No importaba si era una pelota o una botella de agua. Si cruzaba el abedul, se quedaba allí. Reemplazábamos el equipo. No cruzábamos la línea. Regla 3. Si el bosque pronuncia tu nombre, no respondas. Esta era la más difícil para que el personal nuevo la tomara en serio. Sonaba como algo que contarías alrededor de una fogata para asustar a los niños. Pero la instrucción era específica, no respondas. No decía que escucharías un gruñido. No decía que sería algo monstruoso. Decía que podría sonar como alguien en quien confías. No gritabas de vuelta. No dabas un paso hacia la línea de árboles para comprobarlo. Caminabas hacia la luz. Llamabas por radio. Te mantenías donde otras personas pudieran verte. Simple. Regla 4. El lago tiene vampiros. Los llamamos vampiros del lago. Esta siempre provocaba risas cada año. No estaba escrita como una leyenda. Estaba redactada como una norma de seguridad acuática. Al anochecer, todos los campistas debían estar fuera del agua. Nada de sentarse en el muelle. Nada de colgar los pies. Nada de inclinarse sobre el borde para enjuagarse las manos. Si veías ondulaciones moviéndose contra el viento cerca de la orilla, despejabas el área. Si veías algo pálido bajo la superficie, retrocedías lentamente. No iluminabas el agua con linternas. No arrojabas piedras. No lo probabas. Respetabas el límite. La regla no los describía como mágicos. Ni siquiera los describía demasiado. Los trataba como fauna salvaje. Fauna peligrosa. Territorial.
Regla 5. Si escuchas golpes en la ventana de una cabaña después del toque de queda, enciendes todas las luces. Las cabañas crujen por la noche. Las ramas raspan el revestimiento. Los animales merodean. Pero esta regla no trataba de adivinar qué era. No abrías la ventana. No salías solo a ver qué pasa. Encendías todas las luces del techo. Despertabas al segundo consejero. Contabas inmediatamente a cada campista. Creabas visibilidad. A lo que golpeaba no le gustaba la luz. Regla 6. Nadie se acerca a la cerca de la cantera después del anochecer. La cantera estaba al norte del campamento, cercada con vieja malla metálica oxidada pero aún en pie. No había actividades allí. No había razón para que los campistas se acercaran. Si veías a alguien de pie cerca de esa cerca después del atardecer, la regla era clara. No era personal. Cerrabas el lodge. Llamabas al Borsen. No te acercabas. La regla no especulaba sobre qué podría haber allí. Simplemente trazaba una línea. Regla 7. 3 silbatazos significan, detente, cuenta, reagrupa. Esta era directa. 3 silbidos anulaban todo. Nada de persecuciones. Nada de dividirse. Nada de carreras heroicas hacia el bosque. Todos regresaban al área iluminada y permanecían allí hasta ser contabilizados. Era un botón de reinicio. En el caos, no agregabas movimiento. Lo eliminabas. Después de la orientación, las reglas nunca se discutieron en detalle otra vez. No estaban pegadas en las paredes de las cabañas. No se explicaban a los campistas más allá de lo estrictamente necesario. Simplemente existían. Impresas. Laminadas. Transmitidas. Como si hubieran estado allí más tiempo que cualquiera de nosotros. La mayoría de los veranos parecían exageradas. Como medidas de seguridad sobredimensionadas para un lugar que ya era seguro. Ese verano. Se sentían necesarias. La primera prueba real de las reglas ocurrió el tercer día de la sesión. Era finales de la tarde. El sol estaba lo suficientemente bajo como para proyectar sombras largas sobre el césped. El campo 3 siempre se sentía diferente de los otros dos. Campo 1 y campo 2 estaban lo bastante cerca de las cabañas como para seguir oyendo la puerta del comedor cerrarse de golpe o un consejero gritar pidiendo protector solar. Campo 3 estaba más lejos, pegado al bosque. El abedul roto marcaba el límite. Desde lejos parecía solo un árbol muerto. De cerca, podías ver donde el tronco se había partido años atrás, la madera blanqueada por el sol y la lluvia. Los niños lo usaban como base durante los juegos. El personal lo usaba como línea. Esa tarde estábamos jugando captura a la bandera. 40 niños divididos en 2 equipos, pañuelos rojos contra azules. El aire estaba espeso y húmedo. El sudor oscurecía las camisetas. La hierba se pegaba a los calcetines. Era esa energía que se acumula cuando los niños han estado sentados toda la mañana en rotaciones y finalmente pueden correr. Yo estaba estacionado cerca del abedul roto con Megan. Era más una precaución que otra cosa. No esperábamos problemas. Solo reforzábamos el límite. Dentro del campo. Gritó Megan cuando 2 chicos se acercaron demasiado al árbol. Corrigieron el rumbo sin quejarse. Durante un rato, todo fue normal. Gritos. Risas. Alguien tropezó y rodó exageradamente. Un niño insistió en que no lo habían tocado cuando todos claramente lo habían visto. Entonces la pelota se fue lejos. Uno de los chicos mayores intentó un lanzamiento largo. Se le resbaló de la mano y voló más allá del borde del campo. Rebotó una vez en la hierba alta y rodó directamente hacia el abedul roto. La mitad del campo gimió al mismo tiempo. Déjala. Fuera de límites. Pero Evan Porter ya estaba en movimiento. Evan tenía 10 años. Rápido. Delgado. Competitivo de esa manera tan propia de un niño de 10 años. Cruzó el césped antes de que pudiera siquiera gritar su nombre. Pasó el abedul roto y se metió entre los árboles sin disminuir la velocidad. Me moví sin pensar. ¿Evan? Grité. Crucé la línea. La diferencia fue inmediata. El sonido se apagó detrás de mí. Los gritos del campo se amortiguaron, como si alguien hubiera cerrado una puerta.
El suelo cambió de hierba seca a tierra más blanda cubierta de hojas y agujas de pino. El aire se sentía más frío bajo el dosel. La tengo, dijo Evan más adelante. Se agachó para agarrar la pelota. Déjala, dije. No la necesitamos. Dudó un segundo, luego se enderezó. Fue entonces cuando vi la segunda pelota. Estaba unos metros más adentro en el bosque, medio oculta entre la maleza. Rojo descolorido. Cubierta de barro. Desinflada por una costura. No era nuestra. Evan también la vio. ¿Es del año pasado? Preguntó. No respondí. Mis ojos seguían moviéndose. Un trozo de tela colgaba de una rama espinosa cercana. Algodón azul. Rasgado en el borde. Di un paso más cerca. Era una camiseta del campamento. El logo de Red Halo apenas visible bajo la suciedad y el desgaste. Vieja. No de esta semana. ¿Daniel? Dijo Evan en voz baja. El bosque se sentía mal. Simplemente silencioso. Sin pájaros. Sin insectos. Sin viento moviendo las hojas. Entonces algo se movió a nuestra izquierda. Un desplazamiento rápido y bajo entre dos troncos de roble. Giré lentamente. A unos 20 metros, algo estaba parcialmente oculto entre la maleza. Era bajo el suelo. Largo de espalda. Su forma no se alzaba como la de un ciervo. No se movía con el rebote de un perro. Se deslizó. Avanzó unos pocos pasos hacia adelante. Y luego se detuvo. Evan dio un pequeño paso hacia eso. Quédate detrás de mí, le dije. La silueta permaneció inmóvil. No podía distinguir rasgos claros. No veía ojos. No notaba pelaje. Solo forma. Entonces lo escuché. 3 silbatazos agudos desde la dirección del campamento. Regla 7. Detente. Cuenta. Reagrupa. El sonido atravesó los árboles limpiamente. Está bien, dije. Se acabó. Agarré a Evan por el hombro y retrocedí hacia el campo, sin apartar la vista del punto donde la figura había estado. No nos embistió. No rompió ramas. Simplemente ya no estaba. Cruzamos de vuelta el abedul roto. El sonido regresó de golpe. Niños gritando. Megan silbando otra vez. Alguien riendo, sin saber nada. Rick ya venía hacia nosotros desde el otro lado del claro. No miró primero a Evan. ¿Me miró a mí? Cruzaste, dijo. Sí. ¿Qué viste? Algo bajo, respondí. Se movía de lado. Rápido. Rick asintió una vez, como si eso confirmara algo. Alborsen llegó un momento después. Explícalo. Le conté sobre la pelota. La segunda pelota. La camiseta. El movimiento. No me interrumpió. Cuando terminé, miró el abedul roto durante un largo momento. Por eso está ahí, dijo en voz baja. Evan estaba entre nosotros, sosteniendo la pelota como si fuera evidencia. ¿Qué era? Preguntó. Alborsen se agachó hasta quedar a su altura. No era parte del juego, dijo. Y no persigues cosas que no forman parte del juego. Se puso de pie. Campo cerrado. Los niños se quejaron, pero nadie discutió. Los redirigimos al campo 1 y terminamos el juego antes de tiempo. En el camino de regreso, la energía era distinta. Los susurros se propagaron rápido. ¿Era un oso? ¿Viste ojos? ¿Por eso no podemos pasar el árbol? Mantuve mis respuestas cortas. Los límites existen por una razón. Esa noche, en la cena, noté que Rick observaba la línea de árboles más de lo habitual. Después del atardecer, bajé solo al campo 3. Me quedé sobre la hierba. El abedul roto estaba exactamente donde siempre había estado. Nada se movía más allá. Pero cerca de la base del árbol, medio escondido entre las malas hierbas, vi algo que no había notado antes. Una zapatilla. Cubierta de tierra. Rígida por el clima. Colocada justo más allá de la línea. Parecía vieja. El lago parecía inofensivo durante el día. Wolf Creek se ensanchaba cerca del campamento en una extensión de agua casi perezosa.
Superficie marrón verdosa. Libélulas rozando bajo. Canoas atadas ordenadamente al muelle. Niños alineados con chalecos salvavidas naranjas esperando su prueba de natación. Si estabas en el muelle al mediodía, podías ver el fondo arenoso cerca de la orilla. Ver pececillos moviéndose en las aguas poco profundas. Escuchar solo chapoteos y risas. Por eso la regla 4 sonaba ridícula en el papel. Vampiros del lago. Los llamamos así porque la regla lo hacía. No porque alguien hubiera confirmado oficialmente que eran. La tercera tarde después del incidente en el campo 3, el aire se enfrió antes de lo habitual. Nubes rodaron desde el oeste y aplastaron el atardecer en una mancha naranja apagada detrás de los árboles. Estábamos terminando la natación libre. 5 minutos. Grité desde el muelle. Los niños se quejaron, pero comenzaron a nadar hacia la orilla. Megan estaba en el borde del límite de natación, contando cabezas. Rick revisaba una correa suelta cerca de los soportes de canoas. El agua parecía tranquila. Entonces Tyler, el mismo consejero que se había reído de la regla en la orientación, notó algo en el lado más alejado del muelle. ¿Vieron eso?, preguntó. ¿Qué cosa?, respondí. Ondulaciones. No hay viento. No se equivocaba. Los árboles estaban quietos. El agua cerca de la orilla estaba lisa. Pero a unos 3 metros del muelle, una pequeña zona de la superficie comenzó a moverse. No en círculo como un pez. No en línea como una rama arrastrada. Se movía contra la leve corriente. Me acerqué al borde. Todos fuera, dije, manteniendo la voz firme. Ahora. Los niños dudaron. Fuera. Repitió Megan, más cortante. Subieron al muelle y luego a la orilla en grupo, confundidos y goteando. Las ondulaciones crecieron. Algo pálido apareció justo bajo la superficie. Al principio pensé que era un reflejo. Quizá un fragmento de cielo entre las nubes. Pero mantuvo forma. Un rostro. No flotando. No derivando. Justo bajo la línea del agua. Ojos abiertos. Demasiado abiertos. La piel era blanca. No como la piel de una persona bajo el agua. Sino como algo que nunca había visto el sol. No parpadeaba. No movía la boca. Solo miraba hacia arriba a través de la superficie. Retrocedan, dije en voz baja. Los niños detrás de mí empezaron a susurrar. Es una máscara. Hay alguien debajo. Entonces otro rostro pálido emergió a unos metros. Y otro. 3 ahora. Tyler dio un paso adelante con la linterna que llevaba en el cinturón. Espera, dijo. ¿Seguro que solo es? No, dije. Pero ya estaba levantando la luz. La encendió y apuntó directamente al agua. El haz atravesó la superficie y golpeó el rostro más cercano. Por medio segundo, nada ocurrió. Luego el agua explotó. El rostro salió disparado hacia arriba en una irrupción violenta. Una boca se abrió lo suficiente para mostrar filas de dientes demasiado estrechos y demasiados. Manos, dedos largos, pálidos, casi grises, se aferraron al borde del muelle. Se movía rápido. Más rápido de lo que cualquier persona podría impulsarse fuera del agua. El muelle tembló bajo el impacto. Los niños gritaron. ¡Atrás! Grité. Agarré al campista más cercano, un niño pequeño que se había quedado paralizado, y lo arrastré lejos del borde. Megan sopló el silbato una vez, fuerte y agudo. Rick agarró a Tyler por la parte trasera de la camiseta y lo tiró hacia atrás cuando la criatura volvió a lanzarse, sus manos raspando la madera. El haz de la linterna se tambaleó salvajemente, y cayó al agua. Por un momento, la figura pálida estuvo completamente visible por encima de la superficie. Y entonces, desapareció directamente hacia abajo, llevándose las ondulaciones consigo. El agua se calmó casi al instante. Los otros rostros pálidos se hundieron bajo la superficie con el mismo movimiento suave. Silencio. Solo respiración agitada. Todos adentro, dijo Alborsen desde detrás de nosotros. No lo había visto acercarse. No gritó. No corrió. Simplemente dirigió. Guiamos a los campistas hacia el lodge en grupo cerrado. Nadie salpicó. Nadie miró atrás. Dentro,
Alborsen cerró las puertas con llave. ¿Cuántos? Preguntó. Todos contabilizados, respondió Megan. Asintió una vez. El muelle queda cerrado hasta nuevo aviso. Tyler estaba pálido. Solo encendí una luz, murmuró. Rick lo miró sin expresión. La regla decía que no. Nadie discutió. Esa noche, el toque de queda llegó temprano. Las cabañas quedaron selladas. Me asignaron nuevamente a Cedar Ridge. Los chicos estaban alterados, pero llenos de energía nerviosa. ¿Eran los vampiros? Preguntó uno. Sí, respondí. Ya no fingía. Alrededor de las 10:30, la cabaña finalmente se calmó. Estaba a medio camino del sueño cuando lo escuché. Tap. Contra la ventana del fondo. Los chicos se movieron inquietos. Tap. Tap. 3 seguidos. Regla 5. Bajé las piernas de la litera y encendí todas las luces del techo. Todos sentados, dije. La cabaña se inundó de luz amarilla. Los golpes cesaron inmediatamente. Caminé hacia la ventana, pero mantuve distancia. El vidrio reflejaba el interior con tanta claridad que apenas podía ver afuera. Entonces algo se movió. Una sombra cruzó el reflejo. No rápido. Lento. A la altura de los ojos. No abrí la ventana. No salí. Tomé la radio. Cedar Ridge Alborsen. Golpes. Recibido, respondió al instante. Mantengan las luces encendidas. Los chicos me miraban. Uno susurró. ¿Quiere que abramos? Afuera, algo raspó suavemente el revestimiento. Luego se alejó. Rick y Alborsen hicieron una inspección completa del perímetro. Encontraron marcas húmedas a lo largo de la base de la pared de la cabaña. No eran charcos. No eran gotas. Eran huellas de manos. Dedos largos. Pálidas contra la madera. No se lo dijeron a los campistas. Pero yo las vi. Para la mañana, las marcas se habían secado y quedaron como manchas tenues. El lago volvió a verse tranquilo al amanecer. El muelle estaba vacío. La superficie era lisa y sin perturbaciones. Si no lo hubieras visto la noche anterior, habrías asumido que no había pasado nada. La mañana después del incidente del lago se sintió extrañamente normal. El sol salió por encima de los árboles como siempre, quemando la fina capa de neblina que flotaba sobre el agua. El muelle permanecía silencioso y vacío. La superficie del lago estaba plana, intacta, como si nada hubiera trepado desde allí la noche anterior. El desayuno olía a huevos revueltos y pan tostado quemado. Los niños discutían por quién se quedaba con el último cartón de leche con chocolate. Si hubieras llegado esa mañana en coche, habrías pensado que Camp Red Hollow era exactamente lo que prometía: dianas de tiro con arco, soportes de canoas, consejeros con portapapeles, 40 niños con camisetas iguales. Alborsen no mencionó el lago en la asamblea de la mañana. Solo anunció que la natación quedaba suspendida, por mantenimiento. Los campistas se quejaron, pero lo aceptaron. Los niños se adaptan más rápido que los adultos. A media mañana ya estaban quejándose por el balón prisionero en su lugar. Pero el personal se movía distinto. Nadie caminaba solo a menos que fuera necesario. Las radios se mantenían sujetas y con el volumen alto. Cuando alguien se reía demasiado fuerte cerca de la línea de árboles, las cabezas se giraban automáticamente. Fue justo antes del almuerzo cuando Clara lo notó. No gritó. No entró en pánico. Simplemente caminó hacia mí con una expresión que decía, sin palabras, que algo estaba mal. ¿Has visto a Lucas?, me preguntó en voz baja. Pensé que se refería al campo. No desde el desayuno. Asintió una sola vez. Me falta uno en Cedar Ridge. Eso fue todo lo que dijo. No nos dispersamos. No gritamos su nombre. Seguimos la regla. Regla 1. Fuimos a la cabaña. Los chicos estaban alineados afuera, listos para el cambio hacia el comedor. 11 de ellos. Se veían molestos por el retraso. Lucas seguro está en el baño, dijo uno. O está haciendo alguna tontería, agregó otro. Entré en la cabaña. Las literas estaban deshechas como solo los niños pueden dejarlas, mantas medio colgando, almohadas empujadas de lado.
La luz de la mañana se filtraba por las ventanas estrechas. La litera de Lucas estaba cerca de la pared del fondo. Su saco de dormir seguía allí. Su linterna estaba sobre la pequeña repisa de madera encima de la cama. Me agaché y miré debajo. Sus zapatillas estaban alineadas, una junto a la otra, perfectamente. Estaban secas. Los cordones atados flojos, como si se las hubiera quitado la noche anterior sin pensar. No se las había puesto. Clara también las vio. No dijo nada. No hacía falta. Salimos de nuevo. Alborsen ya venía acercándose desde el lodge. ¿No está en la cabaña?, dijo Clara. Alborsen me miró. ¿Zapatos? Siguen ahí. Inhaló una sola vez por la nariz. Cabañas cerradas, dijo. Todos adentro. Conteos. No hubo gritos. No hubo caos. A los campistas se les dijo que habría un simulacro. Volvieron a las cabañas con más curiosidad que miedo. El bosque más allá del claro estaba quieto. Mateo se unió a nosotros cerca del borde del campo. ¿Lado del lago?, preguntó. Alborsen negó apenas con la cabeza. Barrido perimetral. Solo en parejas. Manténganse a la vista del claro. Nos movimos de manera metódica. Nadie cruzó el abedul roto. Nadie se acercó a la cerca de la cantera. Revisamos el comedor, los baños, el cobertizo de equipo. Dijimos el nombre de Lucas solo una vez, en voz baja, cerca del lodge. No hubo respuesta. Cerca del sendero que bajaba hacia Wolf Creek, noté algo en la hierba. El rocío todavía no se había evaporado del todo. Se aferraba a las puntas, doblándolas ligeramente por su peso. Un rastro lo cortaba. Una perturbación mínima, como si alguien hubiera caminado descalzo por el borde. Lo seguí con la mirada. Bajaba. Hacia el lago. No llamé. Solo crucé la mirada con Clara y asentí hacia el sendero. Cuando llegamos, el muelle estaba vacío. El agua permanecía inmóvil, reflejando el cielo pálido de la mañana. El rastro terminaba cerca de la orilla. El barro del borde estaba revuelto, más oscuro que el resto, como si alguien hubiera estado allí de pie durante mucho rato. No había salpicaduras. No había marcas de arrastre. Solo la impresión de pies desnudos. De pie. Mirando hacia el agua. Alborsen llegó un momento después. Estudió el barro sin acercarse más. Caminó, dijo. Negué con la cabeza. Los zapatos siguen en la cabaña. Alborsen no respondió de inmediato. Nos quedamos allí, escuchando. El lago casi no hacía ruido. Una sola libélula rozó la superficie y desapareció. ¿Crees que se lo llevan durante el día?, preguntó Clara, muy bajo. La mandíbula de Alborsen se tensó. No se los llevan, dijo. Ningún niño se ha perdido bajo mi vigilancia. Y si se los llevan, no es de la manera que estás pensando. No me gustó esa respuesta. Ampliamos la búsqueda, todavía en parejas, todavía a la vista del claro. Pasó una hora. Luego otra. El campamento seguía cerrado. Los niños estaban inquietos, pero no comprendían la gravedad. A primeras horas de la tarde, Mateo llamó por radio desde el lado norte. La cerca, dijo. ¿Tienen que ver esto? La cerca de la cantera estaba en el borde de un claro que se sentía más antiguo que el resto del campamento. Allí la hierba crecía más rala. El suelo se sentía duro y desigual. Mateo estaba a unos metros de la malla metálica. Del otro lado, justo más allá del metal vencido, había alguien de pie. Al primer vistazo, pensé que era uno de los campistas mayores. Cuerpo pequeño. Pelo corto. De frente a nosotros. Pero había algo en la postura que no encajaba. Demasiado quieto. La cabeza inclinada levemente hacia un lado, como si el cuello no la sostuviera del todo bien. Lucas. Llamó Clara, con voz firme. La figura no respondió. Sentí el impulso de avanzar. De acercarme. De confirmar. Entonces lo oí. Daniel. La voz vino de algún lugar detrás de nosotros. Suave. Calma. Me giré por instinto. No había nadie. Los árboles estaban silenciosos e inmóviles. Daniel.
Esta vez sonó más cerca. Familiar. Regla 3. No respondas. Me obligué a mantener los ojos en la figura junto a la cerca. Lucas, dijo Alborsen otra vez, más fuerte. La forma se movió ligeramente. No fue un paso. Solo un ajuste sutil, como si un cuerpo se acomodara. Entonces noté algo más. Los pies. Descalzos. De pie sobre la tierra, más allá de la cerca. La piel se veía pálida contra el suelo oscuro. Y demasiado limpia. Como si no hubiera caminado por hierba ni barro. 3 silbatazos cortaron el aire. Agudos. Cerca. Mateo ya se había llevado el silbato a la boca. Regla 7. Detente. Cuenta. Reagrupa. Ese sonido encajó algo dentro de mí en su sitio otra vez. Retrocedimos juntos, sin darnos la espalda. La figura al otro lado no persiguió. No se movió en absoluto. Solo se quedó allí mientras nos retirábamos hacia el claro. Cuando alcanzamos el borde del campo 2, la cerca volvió a quedar medio oculta por los árboles. Miramos atrás. La figura había desaparecido. De vuelta en el claro, Alborsen reunió al personal. Cierre total, dijo en voz baja. Nadie cerca del agua. Nadie cerca de la cerca. Nadie cerca del campo 3. ¿Y Lucas? Preguntó Tyler. Alborsen miró hacia el lago y luego dijo. Sigue aquí. Para última hora de la tarde, el cielo se había vuelto del color de un metal opaco. Una capa de nubes entró desde el oeste, aplastando la luz y presionando la baja sobre la línea de árboles. El claro se sentía más pequeño que por la mañana. Los campistas permanecían dentro de sus cabañas con libros y juegos de cartas, inquietos pero obedientes. Nadie había dicho la palabra, desaparecido, frente a ellos. No hacía falta. Alborsen nos puso a rotar vigilancia en parejas. Nadie cerca del lago a solas. Nadie cerca de la cerca. Nadie cerca del campo 3. Fue Clara quien lo vio primero. Está ahí abajo, dijo en voz baja. Estábamos cerca del porche del lodge cuando señaló el sendero que bajaba hacia Wolf Creek. Una figura pequeña estaba de pie en el borde del agua. Descalza. Quietísima. A la distancia, Lucas se veía calmado. Demasiado calmado. Los brazos colgando sueltos. Hombros relajados. No caminaba de un lado a otro. No lloraba. No buscaba ayuda. Solo estaba allí, mirando al lago. La orilla estaba apenas unos centímetros por debajo del nivel del muelle, embarrada por años de pisadas y canoas. El agua estaba plana, reflejando el cielo gris como piedra pulida. Sin ondulaciones. Sin movimiento visible. Bajamos juntos por el sendero, lento y deliberado. Sin correr. Sin gritar. Lo último que queríamos era asustarlo. El aire cerca del agua se sentía más frío que antes. Lucas no se giró cuando nos acercamos. No reaccionó en absoluto. A unos 5 metros detrás de él, pude ver cómo los dedos de sus pies estaban hundidos en el barro, como si llevara ahí un rato. El barro alrededor era más oscuro, removido. La línea del agua frente a él era lisa. Lucas, dijo Clara, calmada y constante. No respondió. Alborsen negó ligeramente con la cabeza. No lo sobresalten, dijo. Si Lucas se asustaba y tropezaba, aunque fuera medio paso, perdería el equilibrio en el barro e iría directo al agua. Y si rompía la superficie por su cuenta, no habría tiempo de jalarlo de vuelta. Justo bajo la superficie, flotaba una forma pálida. Luego otra. 3 rostros, tenues y distorsionados por la fina capa de agua, mirando hacia el niño de pie en la orilla. Daniel, dijo Alborsen en voz baja. Despacio. Di un paso cuidadoso tras otro. El barro cedía bajo mis zapatos. Mantuve la respiración pareja. Lenta. Lo suficiente como para no llamar la atención. El agua seguía plana. Los rostros no parpadeaban. Cuando estuve lo bastante cerca para alcanzarlo, hablé. Lucas, dije suave. Vamos a volver a las cabañas. Nada. Sus ojos seguían clavados en el lago. Me acerqué y metí los brazos por debajo de sus hombros desde atrás, tirando con cuidado. Se resistió al principio.
no luchando. Solo inclinándose hacia adelante, como si su peso estuviera decidido hacia el agua. La superficie se rompió. Una de las figuras pálidas subió lo suficiente como para que viera su cara con claridad. Atrás, dijo Alborsen. Incliné mi peso hacia atrás y tiré más fuerte. Lucas tropezó apenas, los talones arrastrando líneas en el barro. El rostro pálido subió otro par de centímetros. Manos presionaron contra el borde del agua. Dedos largos se curvaron en el barro, uñas clavándose. Clara se puso a mi lado. No tocó a Lucas. Solo se colocó lo bastante cerca para ampliar el espacio entre él y el lago. La criatura se deslizó hacia adelante. Se movía con una suavidad inquietante, como algo que había practicado salir del agua. Sentí el peso de Lucas inclinarse otra vez. Apreté el agarre. 3, dijo Alborsen, en voz baja. Mateo sopló el silbato. Los 3 pitidos agudos cortaron el claro. Ese sonido hizo algo. La figura pálida se detuvo. Más personal apareció por el sendero detrás de nosotros, formando una línea suelta sin que nadie lo ordenara. Tiré de Lucas un paso más. Luego otro. Su resistencia aflojó un poco, como si se le escapara una tensión. Los dedos de la primera criatura se deslizaron del barro y volvieron al agua. Su cara se hundió lentamente bajo la superficie. Las otras hicieron lo mismo. El lago se aplanó. La reflexión del cielo gris regresó. Lucas se desplomó en mis brazos. Sus rodillas cedieron y lo sostuve antes de que cayera al suelo. Por un momento, solo parpadeó mirándonos. ¿Por qué paramos?, preguntó. Estaba cerca del lago, dijo Clara con suavidad. Miró por encima del hombro. El agua no mostraba nada. Bajó la vista a sus pies. No recuerdo haber caminado, dijo. No respondí. Lo guiamos de vuelta por el sendero, firmes y en silencio. El barro en sus pies dejaba huellas tenues. Alborse me apoyó la mano un instante en el hombro. Me miró y dijo: buen trabajo. El lago permaneció quieto el resto de la tarde. Al atardecer, nadie se acercó. Esa noche no hubo golpes en las ventanas. No hubo voces desde la línea de árboles. El bosque estuvo en silencio y Lucas durmió toda la noche. Epílogo. Camp Red Hollow cerró 3 días después de sacar a Lucas del lago. La razón oficial fue actividad peligrosa de fauna salvaje en el bosque circundante. Se notificó a los padres. Se emitieron reembolsos. El muelle fue desmontado antes de que el último autobús se marchara. Nadie mencionó los rostros bajo el agua. Lucas se fue a casa con sus padres. No recordaba haber caminado hasta el lago. No recordaba haber estado allí. No recordaba a los vampiros del lago. Recordaba haberse ido a dormir. Eso era todo. Alborsen no hizo una reunión dramática. No dio un discurso sobre valentía o peligro. Solo reunió al personal en el lote una última vez y nos recordó las reglas. Nadie discutió. El campo 3 se acortó la temporada siguiente. Se instaló una cuerda a 10 pies antes del abedul roto. Se redujeron las horas de natación. Se levantó más la barandilla del muelle. Se añadieron luces con sensor de movimiento en el exterior de las cabañas. Las reglas siguieron exactamente iguales. Primero cuenta los zapatos. No cruces la línea del abedul. No respondas a tu nombre. Despeja el agua al anochecer. Enciende las luces si hay golpes. Aléjate de la cerca de la cantera. 3 silbatazos significa reagrupa. La mayoría de los veranos, no pasa nada. La mayoría de los veranos, el lago se ve tranquilo y el bosque permanece en silencio. Eso es lo que la gente no entiende. Las reglas no existen porque algo pase cada noche. Existen porque algo solo necesita pasar una vez. Yo todavía trabajo allí. Todavía les enseño a los niños a hacer nudos, a encender fuego y a leer mapas. Todavía les digo que pueden hacer cosas difíciles. Pero cada tarde, al anochecer, camino hasta la orilla y miro el agua. Observo la superficie. A veces está completamente quieta. A veces se mueven patrones lentos y deliberados que no coinciden con el viento. Y a veces, justo debajo de la superficie, veo algo observándome.